¿Considera que las clases virtuales en tiempos de pandemia han evidenciado la importancia del papel profesional del psicólogo en el ámbito educativo? El rol del psicólogo en el Perú, a pesar de que haya una pandemia que nos ha llevado al confinamiento social, no creo que haya evidenciado o relevado el rol del psicólogo, ¿no? El problema en nuestro medio es de una desvalorización, ¿no?, del rol del psicólogo. Yo supongo que en algunos sectores, ¿no?, de la sociedad, posiblemente los sectores de la ciudad, se pueda haber considerado ahora, ¿no?, que por la pandemia y obviamente por el estrés a causa de la incertidumbre, el confinamiento, se pueda considerar que el psicólogo puede, pues, aportar, y obviamente que sí, es muy importante, pero no creo que todavía haya una conciencia del verdadero rol y la importancia del psicólogo dentro de la psicología educativa. Considero que la pandemia puede haber hecho una puntualización, ¿verdad? Ha puntualizado la necesidad, ¿no?, para ciertos jóvenes y para ciertas personas, ¿verdad?, frente al estrés, que se requiera, ¿verdad?, el servicio de un psicólogo, y la verdad que sí es importante, pero el rol del psicólogo siempre ha sido de suma importancia, sino que en nuestro medio no se le brinda, ¿no?, eh, esa valoración, ¿no?, que se merece. ¿Cree que el aspecto emocional se ha estado dejando de lado en el presente contexto de las clases virtuales? El efecto emocional en un primer momento de repente no ha sido por las clases virtuales, sino más bien por la gran incertidumbre que los medios de comunicación esparcieron durante los primeros 3 meses de la pandemia, ¿no? Si nosotros recordamos, el confinamiento se inició más o menos a mediados de marzo del 2020, y los medios de comunicación y la incertidumbre, ahora, pues, como se tiene más información por el Internet, llevó a una serie de conflictos emocionales a la gente, ¿verdad? Yo recuerdo que hacia el mes de junio, julio, la Organización Mundial de la Salud venía informando que era muy difícil que se encontrase una salida al problema de esta pandemia, ¿verdad? Recuerdo que la propia Organización Mundial de la Salud decía que debíamos acostumbrarnos a las nuevas circunstancias, porque no tenían a la vista ninguna vacuna, que posiblemente podían demorar muchos años. Esto fue más o menos en el mes de julio. Eran noticias bastante deprimentes. Por lo tanto, el impacto emocional pues ha sido bastante grande, y por lo tanto el estrés, ¿no?, y la formación de memorias, en este caso por condicionamiento clásico, en este caso ansiedad, por ejemplo, es muy probable que haya afectado a grandes sectores de la población. La inteligencia emocional es vital en estos procesos de adaptación. ¿Cómo se podría ayudar a construir una buena inteligencia emocional para hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo actualmente? Más o menos la idea no es una idea moderna, es una idea que se ha mantenido siempre en la psicología tradicional, pero a partir de una serie de evidencias experimentales, sobre todo en los años 80, se tienen las herramientas y las herramientas conceptuales para poder plantear una serie de programas educativos para, por ejemplo, autodiagnosticarse, ¿verdad?, cuál es el estado emocional, asignarle una definición, una etiqueta léxica. Por ejemplo, uno puede saber si lo que está sintiendo es miedo, o lo que está sintiendo es envidia, ¿no?, o lo que la persona está sintiendo es una especie de desesperanza. Ese primer paso de asignar una palabra para diagnosticar el estado emocional da el segundo paso, que tiene que ver con el autocontrol.
Y para el autocontrol, una vez que has definido qué es lo que tú estás sintiendo, implica una serie de estrategias que se han venido investigando experimentalmente para poder generar una serie de programas educativos para el autocontrol de las emociones. ¿Considera que no se pensó en las carencias tecnológicas y la estabilidad emocional tanto por el lado de docentes y estudiantes antes de proceder con la inserción de las clases virtuales? Yo pienso que la situación de la pandemia, lo único que ha hecho es poner en evidencia una falta de inversión en el sector educativo con respecto a estas herramientas, ¿no? Lamentablemente, eh, el que los estudiantes pudieran contar con una serie de laboratorios, ¿no? Para aprender computación, eso es un problema, pues aquí en el Perú ya por las condiciones sociales hay pues algunos colegios en donde no se contaban con estos laboratorios, pues también hay que tener en cuenta que gran parte de la serranía peruana tiene problemas de electrificación, ¿verdad? Y por lo tanto, lo más probable es que grandes sectores de los estudiantes, sobre todo de la escuela básica, no se encuentren con este servicio del Internet hasta este momento. Respecto a la educación básica de estudiantes de primaria y secundaria, ¿usted considera que de alguna forma repercute emocionalmente el abandono escolar? Sí, yo pienso que sí. Como ya todo el mundo sabe, la situación de una pandemia, ¿no? De esta naturaleza y de esta magnitud, es un fenómeno inusitado, ¿no? Ha sido de una aparición súbita y las consecuencias obviamente van a ser a muy largo plazo, ¿verdad? Yo pienso que toda la generación, en este caso de niños, adolescentes, este episodio que de repente, como yo estoy planteando, ¿no? Y más o menos las proyecciones dicen que va a durar más o menos un año más, ¿verdad? Y que paulatinamente vamos a ir volviendo en el 2022, 2023, gradualmente a la normalidad. Esto, pues obviamente va a dejar una serie de huellas, una serie de memorias emocionales, ¿no? Obviamente que no sean positivas, ¿verdad? Con respecto a esta situación. ¿De qué manera considera que afecta la pérdida laboral, la pérdida familiar, entre otros tipos de pérdidas en la toma de decisiones tan importantes como seguir o dejar de estudiar? Ha mencionado un punto muy importante. Cuando hemos estado un poco hablando, ¿verdad?, de cuáles son los problemas o deficiencias que pueden generar la educación a distancia, ¿verdad? Por este medio virtual, un poco no hemos visto la globalidad, ¿no? Por ejemplo, sociofamiliar, no solamente del estudiante, sino también del profesor. Recordemos que el Perú es uno de los países con mayor porcentaje de fallecidos por este COVID-19. ¿Verdad? Yo pienso que gran parte de los estudiantes, y no solamente de los estudiantes, sino también los profesores, pues han sufrido, ¿no? Si no es la pérdida de un familiar directo, la pérdida de un vecino o un conocido, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en este año y medio me he enterado de algunos colegas que se han enfermado, y no solamente unos que se han enfermado, sino que también hay otros que han fallecido y que son amigos. Actualmente muchos jóvenes estudian y trabajan de manera virtual. ¿Qué repercusiones psicológicas trae consigo combinar ambas rutinas al frente de una misma pantalla? Si es que tú te planteas que el estudiante es de educación superior, obviamente es muy probable de que se encuentre en esa disyuntiva, ¿no? De que tiene que estudiar de manera virtual, pero también ha tenido que acondicionar, ¿no? El ambiente o un ambiente dentro de su hogar para las actividades también para ganarse pues algún dinero, ¿no?
pues de plano, yo pienso que un punto a favor es la juventud, ¿no? De los estudiantes, en este caso, que se encuentran en la educación superior, por el hecho de ser jóvenes, le va a ser mucho más fácil la adaptación. Yo estaba mencionando que conforme nos vamos envejeciendo, pues estoy hablando de personas que pasan los 40 años, cambiar de hábitos cada vez se hace un poco más difícil. No estoy diciendo que no pueda cambiar de hábitos, ¿no? De una serie de memorias procedimentales que se encuentran fosilizadas, súper automatizadas. El cambiar ese tipo de comportamientos habituales, pues obviamente es una lucha, ¿no? Es una lucha y de repente muy estresante para la persona mayor de 50 o 60 años, ¿verdad? Pero en este caso para los jóvenes posiblemente no. Yo presumo que el problema no solamente va por la condición de virtualidad, ¿no? De ese trabajo remoto, sino por la incertidumbre de la economía. ¿De qué forma afecta o afectaría nuestro estado emocional en nuestro quehacer tanto laboral y académico? Ahora sabemos que no hay desarrollo cognitivo sin emociones. Por lo tanto, por ejemplo, en el año 91 surge un libro que se llama El error de Descartes, un libro hecho por un neurocientífico que presenta una serie de casos de personas que tienen problemas en el sistema límbico, que es el asiento donde están las emociones, y no van a presentar emoción de miedo, por ejemplo. Si tienen problemas en el sistema límbico, van a tener problemas de desarrollo cognitivo, no pueden tomar decisiones, ¿ok? Generalmente se creía que una persona, cuanto más racional era mejor, y las emociones no debían interferir, pero ahora desde los años 90 se sabe que al contrario, cuando hay un regulador como las emociones, la capacidad para tomar decisiones es mucho más eficiente. El hogar de alguna manera se ha convertido en un mismo espacio para el trabajo, el estudio y la familia. ¿Cómo afecta esta situación al bienestar emocional tanto del estudiante y el docente? Miren, con respecto a ese punto, yo creo que la personalidad es de suma importancia. ¿Por qué? Hay personas que son introvertidas y hay personas que son extrovertidas. Esa es una clasificación muy antigua, ya va a tener 100 años. Esa clasificación de considerar una categoría de seres humanos que son mucho más sociables, ¿verdad? Mucho más andariegos, que les gusta salir, conocer gente y caminar. Eso se llama extrovertidos, extroversión. Pero hay personas que no, que sería la mitad de la población, ¿verdad? Que son introvertidos. Yo pienso que la personalidad va a jugar un rol muy importante. En las personas que son introvertidas, ¿verdad? Ellos no van a tener mayor problema al confinamiento social. Se van a adaptar, no van a tener problemas que se sienten frente a una computadora o que se muevan dentro de su hogar durante meses, porque son personas introvertidas. Pero sí hay una categoría de personas extrovertidas que necesitan salir, caminar, hablar, conocer gente. Esos son los que pueden llevar, obviamente, la peor parte de un confinamiento. ¿Cree que los estudiantes que tienen problemas de concentración y aprendizaje son los más afectados con las clases virtuales? Mira, lo que se llama concentración o atención selectiva son una serie de funciones psicológicas. Las funciones psicológicas un poco se pueden entrenar. Y las funciones psicológicas, en este caso los sistemas atencionales, porque nosotros tenemos atención selectiva, que es lo que llamamos concentración, atención alternante, atención dividida, etcétera. Eso se fortalece conforme vamos aumentando en edad. Es bastante frágil cuando se trata de niños menores de 5 años, ¿verdad? Tienen problemas atencionales, pero conforme ese niño va cumpliendo 7 años, 9 años, 10 años, su capacidad de atención, concentración se va elevando,
se va autorregulando, el cerebro va cambiando la manera de funcionamiento. Y eso es así porque el desarrollo cognitivo, en el plano psicológico le llamamos desarrollo cognitivo, pero en el plano neurobiológico a eso le llamamos cableado sináptico, ¿no? Circuitería. Conforme van pasando los meses y años, los circuitos neuronales se van entrelazando cada vez más y formando sistemas cada vez más fuertes, ¿no? Con nexos cada vez mucho más eficientes. ¿De qué maneras considera que la inestabilidad emocional afecta el rendimiento académico del estudiante? Las memorias emocionales. Generalmente nosotros tenemos dos modelos de aprendizaje que compartimos con los animales, que es el condicionamiento clásico pavloviano y el condicionamiento operante, ¿no? Que es aprender por reforzamiento, aprender por castigo, aprender por reforzamiento. Esos son los dos mecanismos de formación de memorias emocionales. Entonces, cuando tú me estás preguntando de cuál es la importancia, en este caso, de los sistemas de memoria emocionales, pues son de primera importancia. Vuelvo a repetir que hasta hace unos 30 años no se tomaba en cuenta las emociones, para nada. Estaba comentando que hay todo un cambio en la psicología. Desde los años 90 se considera que las emociones son un factor gravitante. Estaba mencionando el ejemplo de las matemáticas. Hay personas que se apasionan y hay personas que odian las matemáticas. Hay personas que le tienen terror a las matemáticas. Entonces estamos hablando de condicionamiento clásico pavloviano para odiar o temer, tener miedo a las matemáticas. Estamos hablando de condicionamiento operante, ¿verdad? Castigos o falta de reforzamiento, ¿verdad? En las conductas que van a formar memorias emocionales adversas, por ejemplo, en las matemáticas. ¿De qué manera considera que la percepción de haber dictado una buena o deficiente clase virtual repercute en el docente? Bueno, yo presumo que si el docente tiene buena retroalimentación, ¿verdad? Por lo menos en educación superior, nosotros contamos con un delegado, una delegada del curso. Entonces, siempre estar comunicándose con ella. Ahora tenemos, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Nosotros tenemos, ahora ha salido este otro que se llama Telegram. Yo pienso que el profesor, por lo menos en educación superior, tiene que tener comunicación permanente con los estudiantes. Yo, por ejemplo, les comento, en esta situación virtual, con mayor razón, he formado grupo de WhatsApp de todos mis cursos que he llevado en este año y medio. ¿Ok? Y ahí están todos los alumnos. Y la comunicación es permanente a cualquier hora del día. ¿Ok? Si es que se percatan, en el canal La Psicología del Futuro, hay una serie de videos que se han publicado este año y hace unas semanas, hace un mes. Ya, para poder hacer los videos, los estudiantes necesitan de mi asesoría. Y mi asesoría es permanente por el WhatsApp y ahora por este otro medio que se llama Telegram, ¿no? Porque en el curso de este semestre que estoy haciendo he aperturado ese Telegram, que tiene una serie de herramientas un poquito mejores. Por lo tanto, yo tengo que tener retroalimentación permanentemente. ¿De qué maneras es que ha construido estos lazos de comunicación con sus estudiantes? Bueno, yo estaba comentando que antes del confinamiento social en mi salón, yo mantengo siempre una horizontalidad, ¿no? Los estudiantes pueden discutir porque estamos en la universidad, los estudiantes pueden participar porque nos encontramos en un ámbito de educación superior, por lo tanto, hay una horizontalidad. Ahora con el confinamiento, estaba comentando, lo vuelvo a recalcar, que no solamente nos comunicamos por este medio de la computadora, ¿no? Estos
los instrumentos del Meet, ¿no? Sino también por WhatsApp. Estamos permanentemente conectados. Hay grupo de WhatsApp de los cursos, ¿ok? Y recién este semestre, aparte de WhatsApp, estoy usando este otro Telegram, ¿ok? Y por lo tanto ahí estamos comunicándonos permanentemente. El colegio o la universidad son los espacios de encuentro entre docentes y estudiantes. ¿De qué manera la ausencia de este espacio físico afecta al aspecto psicológico de ambos agentes? Sí, es algo que no se sabe las consecuencias todavía. Supongo que ese punto se debe estar investigando. Realmente el motor del desarrollo cognitivo, el motor del desarrollo psicológico en general es la interacción social. Y esta, en una condición natural, debe ser cara a cara, ¿no? Lamentablemente, como ya sabemos, esto no puede ser. No ha sido el año pasado, no va a ser este año. De repente, a mediados del próximo año, vamos a ir volviendo a la normalidad. Yo pienso que va a haber una serie de deficiencias en el desarrollo cognitivo de los niños, los adolescentes y de repente también en algunas carreras profesionales, y de repente se note más problemas de desarrollo emocional en niños y adolescentes. Al inicio de la pandemia, el confinamiento en los hogares y el sentimiento, este estado de incertidumbre producido por la llegada del COVID-19, reveló de alguna forma la frágil salud mental de muchas personas en la sociedad. Considero que con la inserción de las clases virtuales, este impacto fue mucho más, acrecentó los efectos que ya estaban ya de por sí por la llegada del COVID-19 y toda la incertidumbre. De repente, digo, ¿no? Que con el estrés, ¿no? Que es lo que forma memorias a largo plazo emocionales, es muy probable que el porcentaje de ansiedad y depresión suba algunos puntos, que yo desconozco en qué magnitud puede ser esto, porque eso va a depender ya de las investigaciones, ¿ok? De cómo se va presentando, ¿no? Las estadísticas de este año o del próximo año. Pero sí, es muy probable que eso se incremente porque es lo más común, como estamos hablando de la necesidad de seguridad, ¿verdad? La mayoría de personas tienen problemas económicos ahora. Hay una serie de negocios que han bajado las ventas, han bajado los negocios, han despedido un montón de gente, ¿verdad? Por lo tanto, la incertidumbre es muy alta y la depresión, ¿no? Los problemas psicológicos, conflictos en el hogar, es posible que se hayan disparado. ¿Qué actitudes por parte de los estudiantes podría generar insatisfacción y frustración en el docente? Vean, yo personalmente a los alumnos siempre le pido retroalimentación. ¿Por qué? Porque así como yo estoy explicando en este momento, ¿no? Esta entrevista, cuando yo hago mis clases también hablo, ¿no? Y hablo y hablo. Pero en un momento dado me pongo a pensar, yo digo, ¿me estarán entendiendo? Necesito retroalimentación. El profesor necesita retroalimentación y percatarse que los alumnos están participando, que los alumnos están presentes, le están atendiendo, porque si no el profesor se desorienta, el profesor se puede sentir menoscabado. En el caso personal mío, lo que a mí me motiva es cuando yo veo que el estudiante tiene motivación por aprender, ¿verdad? Quiere ser un buen profesional. Por ejemplo, en cuanto a la ansiedad y el estrés, desde su propia experiencia, ¿qué recomendaciones daría para poder controlarlas o de alguna manera regularlas? El estrés se produce como reacción emocional a situaciones cambiantes, emergentes o súbitas, donde yo tengo que readaptarme. Yo tengo que reacomodarme, ¿no? Y eso va a producir una emoción que generalmente puede ser de desazón, de desagrado, de desorientación, etcétera, ¿no? De miedo, ya eso se llama estrés. Entonces, cuando se produce el estrés, la manera de afrontamiento es tener recursos,
para afrontarlos, ¿ok? Ejemplo, si se trata de una situación de 90 puntos de estrés, que es, por ejemplo, muerte súbita de un ser querido, divorcios, ¿no? Por ejemplo, son situaciones estresantes muy altas. Se tiene que tener recursos. Si uno se va a divorciar, pues de plano ya tú te proyectas, dice, voy a tener que contratar un abogado, voy a tener que alquilar un mini departamento, y si no tengo dinero, el estrés es mayor. ¿Ok? Si no tengo dinero para defenderme con un abogado, si no tengo dinero para alquilarme un mini departamento, o no tengo a dónde ir, el estrés es mayor. Entonces, nos vamos dando cuenta que el estrés va en relación a la capacidad de afrontamiento al estrés. El estrés se controla cuando tú tienes recursos para afrontar el cambio y adaptarte. Y en cuanto a la depresión, ¿cómo sería? Habilidades sociales básicas, medias, habilidades sociales superiores. Ahora se sabe que en psicología, las psicoterapias contra la depresión son las habilidades sociales. Todas las psicoterapias tienen mecanismos de afrontamiento a la depresión, cuentan con habilidades sociales. Generalmente, un poco para que me entiendan, ¿quiénes se deprimen? La persona que se deprime es la que tiene una conducta motivada hacia una meta y no logra la meta. Si no logras la meta, te sientes triste. Si tú no alcanzas la meta, fracasas, vuelves a fracasar con esa meta o una serie de metas. Esa tristeza se puede convertir en melancolía, donde ya intervienen memorias a largo plazo, emocionales, y se va estableciendo en el cerebro memorias de emociones negativas. ¿Cuáles considera que son los retos actuales que la psicología educativa enfrenta en el contexto actual de las clases virtuales? La psicología educativa tiene una serie de objetivos. Por ejemplo, uno de los objetivos es mejorar los métodos de enseñanza, entender mucho mejor los mecanismos de aprendizaje, ¿no? Motivar a los estudiantes, por ejemplo, orientación vocacional. Hay una serie de objetivos de la psicología educativa. Yo pienso que en este momento el psicólogo educativo no solamente tiene que actuar como psicólogo educativo, sino también como psicólogo clínico, ¿no? Porque estamos en situación de pandemia y con incertidumbre y con ansiedades y con frustraciones y con una serie de problemáticas que van a afectar más bien el proceso de la educación. Hace unos minutos, o bueno, varios minutos, me comentó que realizaba apoyo vía telefónica, ya sea a adultos. Me habló de un caso de una chica preuniversitaria. En ese caso, sería denominado como una psicoterapia. Lo que se llama psicoterapia es hacer una terapia con el habla. Una psicoterapia es una terapia psicológica y la herramienta del psicólogo es hablar, analizar, dialogar con una serie de estrategias, ¿no? Lamentablemente la observación de conducta no se puede hacer ahora porque estamos en confinamiento social, ¿verdad? Pero, como te vuelvo a repetir, yo he tenido por celular, he orientado, he conversado, en diferentes sesiones de promedio 1 hora, como estoy comentando, con 2 adultos y con 2 adolescentes, ¿ok? Y les he ayudado. Ahora, si la situación no ha sido suficiente, les he recomendado comunicarse, y para eso está la página web del Consultorio Psicológico de San Marcos, que ahí está un pool de psicólogos, ¿ok? Y vía virtual, ¿ok? Ahí le dan
le hacen un pequeño triaje y te dicen qué día, qué hora entras por internet y entra el psicólogo y se ven cara a cara, ¿no? Así como nosotros ahorita nos estamos comunicando, se hace una psicoterapia. ¿Considera que todavía nos falta progresar en cuanto a la forma en que se vienen desarrollando las clases virtuales? Eh, yo estaba comentando que las clases virtuales tienen, es una herramienta. Una herramienta tiene pro y contra, ¿ok? Pero lo que yo recomiendo es de que no solamente utilicen la herramienta, por ejemplo, del Classroom que nosotros tenemos en San Marcos. Esa es una herramienta. Otra herramienta es el teléfono celular, el WhatsApp, por ejemplo, el Telegram, por ejemplo, para enviar, por ejemplo, artículos, enviar libros en PDF, estar comunicados con los alumnos permanentemente, ¿no? Y por lo tanto, no solo tenemos que usar el medio virtual en computadora o celular para las clases virtuales, sino también comunicación por WhatsApp. Pero como vuelvo a repetir, eso se puede usar con bastante libertad en educación superior, pero en educación secundaria, con control de los padres, y en educación, sobre todo en primaria, en el caso de los niños, con mucho mayor control.